Bueno, hoy vamos a hablar sobre Brasil y no podemos hablar del descubrimiento y conquista de Brasil sin hablar de Portugal. En Portugal, por esa época, más o menos 1490 y algo, pues ya sabemos que está ubicada en el rincón de la península ibérica, junto con España, o pues lo que en ese momento era Castilla y Aragón. Pero Portugal siempre fue bien pequeñito, sino que Portugal tenía otros territorios gracias a su proyecto científico de navegación y su imperio comercial. Entonces, ese proyecto científico de navegación se dio gracias a Don Enrique, que fue apodado el Navegante, quien fue rey de Portugal después de que sus hermanos pues murieron, y él siempre tuvo en la cabeza que Portugal lo que tenía que hacer era descubrir nuevos territorios y conquistarlos, que había mucho por descubrir, y él fue uno de los pioneros en tomar la navegación como un proyecto científico, desarrollar toda la parte tecnológica, toda la parte del estudio de la navegación como tal. Hizo, pues creó todo un estudio alrededor de la navegación, y pues algunos, digamos, navegantes o como los primeros que se fueron allá a ver si podían descubrir algo, fue Bartolomé Díaz y Vasco da Gama. Bartolomé Díaz lo que hizo fue más que todo irse por debajo, por la parte de África, y lo que quería era encontrar una ruta para la India. Esto mismo lo hizo Vasco da Gama, como que continuó ese legado, y de esa forma conquistaron toda el África occidental, llegaron a la India, Filipinas, a Japón y China. También, pues como era un proyecto científico de navegación, pues lograron desarrollar lo que se llamó la carabela, que pues ya saben que es un barco más grande, y los conceptos de meridianos y paralelos. O sea, estos portugueses tenían todo el estudio de navegación en la cabeza. Por eso cuando Cristóbal Colón, como les dije antes, fue a venderles el proyecto del que había simplemente que seguir derecho y llegaban a la India, pues ellos no le creyeron, porque sabían que era tan grande el mundo y era tan desconocido que no creían que simplemente yendo derecho iban a llegar a la India, y más porque ellos ya habían encontrado otra ruta para llegar a la India. Entonces como que no le creyeron mucho y dejaron pasar el proyecto de Cristóbal Colón. Por otro lado, bueno, fue un imperio comercial que se basó más que todo en buscar maderas para construir sus barcos, por lo mismo, porque eran fuertes en navegación. Y ellos a donde llegaban a conquistar instauraban factorías. Las factorías eran como puntos de comercio rodeados por fortificaciones. Y esto es porque ellos están acostumbrados pues a este comercio costero. Como estaban en el rincón de la península ibérica, pues siempre era objetivo de ellos llegar a una población, a un nuevo territorio, y construir esas factorías como esos puntos de embarque y desembarque del comercio. Entonces siempre llegaban y construían factorías. Menos en la Ilha de São Tomé. Ilha de São Tomé, que ahora se conoce como San Bartolomé y Príncipe. Allá ellos llegaron y formaron la factoría, pero además hicieron un proceso de colonización, y fue como el primer proceso de colonización de obra con mano de obra esclava.
y ahí instauraron la mayor exportadora de azúcar que había en esa época. Entonces los que inventaron esto de la colonización con la explotación de mano de obra esclava y llegaron territorios a esclavizar fueron los portugueses. Sin embargo, en 1595 hay una rebelión de esclavos encabezada por Rey Amador. Rey Amador es un esclavo que se sublevó y consiguió la independencia de Portugal, bueno, solo por un año hasta que volvió Portugal y los volvió a someter, pero digamos que esa lucha entre los esclavos y los grandes imperios han estado presentes en todas las colonias. Ahora bien, Portugal tuvo rencillas con Castilla y Aragón por qué territorio era de cada quien y especialmente en la navegación de las aguas. Entonces ellos ya habían hecho un tratado, pero no se había respetado mucho, habían como malentendidos con esos tratados, y como ellos sabían de las ideas de Cristóbal Colón, y cuando Cristóbal Colón se devolvió diciendo que había encontrado las Indias, entonces estos dijeron como que ¿cómo así? Nosotros tenemos un acuerdo con ustedes en que esas aguas son de nosotros, entonces ustedes no pueden navegar por esas aguas y no pueden llegar a territorios porque en el tratado dicen que esas aguas solo pueden ser navegadas por nosotros. Entonces con ese nuevo tratado de Tordesillas, que lo que buscaba era la paz entre los dos imperios de Portugal y de Castilla y Aragón, lo que hicieron fue dividir el océano Atlántico por medio de una raya de 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Entonces con ese tratado, por la parte de América, para Portugal quedó el oriente pues de las islas de Cabo Verde, y para Castilla y Aragón el occidente. Y esto fue escrito de esa forma porque los españoles o los de Castilla y Aragón todavía no tenían en la cabeza todo el territorio tan grande que había para el occidente, y el occidente era toda la parte de Brasil básicamente. Entonces, pues no sabían que había como ese territorio tan grande, esa selva tan exquisita, y eso se quedó para Portugal en lo que concierne a América. En África, pues lo que pasaba con África era que Portugal tenía más dominio sobre África, por lo que a Castilla solo le queda Melilla, Casasa y Bojador, y a los portugueses le queda todo lo demás, que es Angola, Mozambique, bueno, todo lo que está al occidente, bueno, África occidental como tal. Ahora, ¿qué había en Brasil, o lo que conocemos como Brasil en ese momento? La tribu más grande o más popular que había era la Tupi-Guaraní. Los Tupi-Guaraní pues tenían varias características. Primero, cuando llegaron los portugueses, pues pensaron que los portugueses eran una tribu de sanadores. ¿Por qué? Porque había un mito, ustedes se acuerdan, toda esta cosmología de los indígenas que trabajaban con mitos, pues había un mito en que una tribu de sanadores iban a llegar por el mar a sanarlos de todos sus males. Entonces cuando vieron a esos portugueses que llegaban del mar, pues primero como otra vez el asombro, como estos quienes son, como venga los recibimos, y pues de esa forma como que ellos se pudieron ir metiendo. Sí, lo mismo que pasó, por ejemplo, bueno, no fue de la misma magnitud, pero con los aztecas con respecto al mito de Quetzalcóatl. Entonces, los Tupi-Guaraní no tienen estructuras jerárquicas hegemónicas, es decir, que no tienen esa figura de como tenían por ejemplo los incas o los aztecas, en que tenían como un emperador, en que si moría ese emperador
o caía preso, o lo mataban, o le pasaba algo, pues todo el reino sufría. ¿Sí? Como que matan al líder, derrotan a todos, pues no. Y no tenían esas estructuras jerárquicas que sí los tenían los aztecas y los incas, porque cuando las tribus eran muy grandes, estas tribus se dividían. Entonces había como pequeñas tribus que no es que vivieran en paz totalmente, habían como sus guerras, pero digamos que se hacían pequeñas tribus y no les gustaba que fuera muy extenso o manejar una gran proporción de gente en una misma tribu. Otra creencia era que morir era pasar al otro lado. Entonces decían que la muerte llegaba cuando ya se había reído y bailado mucho en este mundo. Entonces decían como se murió porque ya rió y bailó mucho y va a pasar al más allá o al otro lado. También se cree que ellos eran caníbales y que eran caníbales porque creían que al comer la carne poseían el espíritu del guerrero. Entonces, digamos que ser sacrificado para este ritual en el que la carne era visto como si se pasaran las propiedades del guerrero, el espíritu guerrero de esa persona que sacrificaron, era beneficioso para toda la tribu y era un honor para el que había sido sacrificado. Resulta que en esas llegó un alemán y lo aprisionaron y querían sacrificarlo pues para comer la carne del espíritu guerrero del alemán, pero resulta que cada vez que iban a sacar al alemán para sacrificarlo, este alemán lloraba y lloraba, entonces como que al final dijeron no, ¿para qué nos vamos a comer a este man si nos vamos a hacer un daño? Porque cuál espíritu guerrero puede tener este cobarde que solo llora. Entonces ese cobarde que solo llora se salvó de ser devorado por los Tupi-Guaraní. Como habían tantas tribus, eso de que se dividían, pues hablaban más de 300 lenguas. Entonces, en el momento en que llegaron los portugueses, ya se hablaban más de 300 lenguas. Imagínense cuando llegaron los portugueses y después llegaron todos estos europeos, los jesuitas, los franceses, los holandeses. Entonces, por eso el portugués de Brasil realmente es muy diferente al portugués de Portugal. Es más, a veces ellos ni se entienden lo que están hablando y tienen palabras con significados totalmente diferentes. Entonces, esta es una particularidad de Brasil. Y también de los indígenas, ellos todavía conservan muchos nombres de territorios. Por ejemplo, si ustedes van a Sao Paulo y cogen el metro de Sao Paulo, ahí salen nombres como Ipiranga, no sé, bueno, en este momento no lo recuerdo, pero salen muchos nombres que tú dices, este nombre tiene que ser indígena o viene de los indígenas, porque realmente son hasta difíciles de pronunciar y suenan a eso, a indígena. Ahora, consideraban a la mandioca, que en portugués se dice mandioca, en español es yuca, era como un alimento sagrado, un alimento que se consumía mucho, como el alimento que más se consumía, más era consumido por los indígenas. Entonces había un mito alrededor de la mandioca, que resulta que Mandi era un hijo de una virgen que era la hija del líder de una de esas aldeas. Entonces, ese Mandi resulta que se dice que la chica no fue tocada por nadie, que simplemente salió embarazada, tuvo el niño y que el niño ya
salió hablando y caminando, y que todos los de las otras tribus venían a conocerlo, y que el niño al año dijo me voy a morir, y se murió, y que cuando se murió, cuando lo enterraron, esto empezó a crecer un árbol, como una matica, y después como que se rompió la tumba, y el líder de la tribu metió la mano en la tierra y sacó una mandioca. Entonces, que por eso es como una cosa sagrada. Ustedes saben que todo está lleno como de mitos, su cosmovisión, y ese es uno de los mitos. También, si ustedes van a Brasil, todavía la mandioca es muy fuerte, la yuca, hay esto de goma de yuca con lo que hacen tapioca, hay helado de yuca, hay jugo de yuca, hay todo lo que ustedes se imaginen de yuca, harina de yuca. Bueno, ellos hacen con la yuca un montón de cosas, pan de yuca, en fin, pero es así bien popular. O sea, ustedes encuentran eso en casi todos los productos, pero no encuentran la yuca aquí como nosotros la cocinamos, la yuca con sal, así, eso sí no lo encuentran, pero todos los demás productos lo encuentran de yuca, a todo le echan yuca. Ahora, bueno, los portugueses no fueron los únicos que llegaron a Brasil. Llegaron también los jesuitas. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de los guaraníes y los jesuitas, que fue como un intercambio cultural pacífico, a diferencia de los procesos que se dieron, por ejemplo, con los incas y con los aztecas? Entonces, los jesuitas llegaron allá porque creían que esas tribus eran una oportunidad para que ellos comenzaran un proyecto de cristianismo primitivo, alejado de los vicios anteriores que tenían en Europa. Entonces llegaron esos jesuitas pensando que, bueno, estas personas son súper ingenuas, esto es como un estado primitivo del ser humano, entonces vamos a llegar y vamos a construir un proyecto religioso católico, pero sin los vicios que ya tienen los europeos. Y también ellos, cuando llegaron, pues concibieron a los indígenas como sujetos espirituales, no simplemente como mano de obra o como esclavos, o sí, sin pensamientos, sin conocimientos y sin espiritualidad, sino que los consideraron sujetos espirituales y realizaban intercambios culturales con ellos. Entonces se sentaban, intercambiaban pues la lengua, los cantos, las danzas. Fue un intercambio cultural con ellos, al menos al principio. Después, pues lo que hicieron los jesuitas fue juntar tribus pequeñas alrededor de una gran misión. Entonces cogieron como los que le siguieron la cuerda, entonces los juntaban y de alguna forma los sacaban de su territorio. Entonces esto muchos historiadores lo llaman que fue una domesticación, y los hicieron más vulnerables, porque al sacarlos de sus territorios y juntarlos y también mezclarse con ellos, pues lo que hicieron fue que ellos murieran también de enfermedades y que los sacaran de su hábitat en el que habían nacido. Por otro lado, llegaron los hugonotes. Los hugonotes eran familias enteras de protestantes calvinistas que después de la matanza de San Bartolomé emigran a Brasil. ¿No les suena lo que pasó en Estados Unidos cuando llegaron los protestantes migrantes de Inglaterra? Bueno, a estos les pasó lo mismo. Salieron de Francia huyendo de las guerras, huyendo de la violencia, y llegaron a Brasil. Porque, ¿qué fue lo que pasó en Francia? En Francia hubo una matanza que se llamó Matanza de San Bartolomé, que lo que pasó fue que, bueno, los hugonotes son protestantes. Ustedes se acuerdan de Martín Lutero con sus 95 tesis en contra de la Iglesia Católica,
que también se unieron Calvino y generaron los calvinistas, también se unió Enrique VIII con los anglicanos y bueno, todo este movimiento. Entonces uno de ellos eran los hugonotes, que eran los calvinistas de Francia, ¿sí? Que eran protestantes, o sea, no estaban de acuerdo con los vicios de la religión católica en cuanto a cobrar los diezmos, a enriquecerse, a todo el poder que tenía la Iglesia Católica. Entonces, estos hugonotes estaban en Francia y querían tener poder en las decisiones de Francia, o que se les incluyera, también se les preguntara a ellos sobre la ruta que debía tomar Francia, y pues estaban como en esa pelea, y pues ya había demasiada tensión. Entonces la reina madre dijo o dictaminó que lo que se debía hacer era que iba a casar a su hija, a la princesa, a la hermana del futuro rey, con un príncipe que profesara el calvinismo, con un príncipe hugonote. Entonces la princesa Margot se tuvo que casar con ese príncipe hugonote, y realmente ninguno estaba de acuerdo, ninguno quería, pero ustedes saben que todo se arreglaba con matrimonios en ese entonces. Entonces la princesa Margot se casó con el príncipe hugonote. Pero entonces en París se armó la guerra por eso mismo, porque los parisinos no estaban de acuerdo con los hugonotes, que ellos eran católicos, que como así, que protestantes, que darles poder, que eso no se podía. Y hubo un atentado contra un líder hugonote, no contra el príncipe, sino contra un líder hugonote, creo que se llamaba Caligari, y ese Caligari resultó, creo que le quitaron un dedo y resultó pues con un problema en un brazo, y bueno, entonces como le hicieron ese atentado, llegaron todos los hugonotes y se fueron para el castillo de los portugueses. Entonces se fueron para el castillo a reclamar y qué tal, que mire lo que había pasado con el líder, que nos van a matar, que la violencia, y se pusieron a acampar ahí a las afueras. Como la reina vio eso y pues se puso nerviosa, dijo: estos se van a sublevar, me van a incendiar todo, me van a matar. Entonces lo que hizo fue aliarse con los que le habían hecho el atentado a este señor, a este líder hugonote, y por la noche entraron estos tipos y mataron a todos los hugonotes que estaban acampando a las afueras del castillo. Entonces eso se conoció como la matanza de San Bartolomé. Después de esa matanza, pues todos los hugonotes tenían un miedo muy justificado y emigraron de Francia. Esa migración de algunos pues llegó hasta Brasil, y llegó por esa causa, como también llegó a otros lugares de Europa. Entonces los hugonotes lo que querían era simplemente un territorio donde pudieran vivir en paz, y ya. Y pues como ya sabemos, llegaron los portugueses, y los portugueses tenían un proyecto de minería con la ruta del oro, que vamos a hablar más adelante. Y ustedes saben que los portugueses estaban buscando siempre madera, porque su proyecto era encontrar madera para construir sus barcos, para construir sus barcos. Entonces encontraron en Brasil una madera que llamaron pau-de-brasa. Pau-de-brasa es como palo de fuego, y después con el tiempo fue llamándose pau do Brasil. Entonces por eso Brasil se llama Brasil por esto de brasa, y era pau-de-brasa porque esa madera era roja y tenía como un tinte rojo. Era una buena madera que tenía un tinte rojo, y ese tinte
pues de esa madera sacaron un tinte que fue el que se utilizó en varias manufacturas y se utilizó hasta que pudieron desarrollar los tintes sintéticos para sus manufacturas. Entonces por un lado era la madera y por el otro lado era el tinte. Entonces el pau da brasa fue muy apetecido por los portugueses. También hubo un proceso de misturación. Misturación es lo que nosotros conocemos como mestizaje. Y esa misturación se dio a través del cuñadío. El cuñadío de yo soy cuñado, no somos cuñados, es decir, llegaba el extranjero, el portugués, lo casaban con una indígena y tenían hijos, y esos hijos los llamaban los brasilindios. Los hijos de los indígenas, de las mamás indígenas con los papás portugueses. Y eso ellos lo permitían, o eso ellos lo hacían, porque así creaban castas para que los ayudaran a someter a los indígenas. ¿De dónde sacaron esta idea? Pues lo sacaron de los árabes, porque los árabes lo que hacían en Asia era coger, como que se robaban los niños de diferentes territorios, los domesticaban, como que les enseñaban o a ser guerreros o a ser dirigentes o hacer como toda la parte administrativa o a ser administradores. Entonces los secuestraban, los enseñaban para que ellos después los ayudaran a conquistar los territorios de donde venían, porque que se supone que como eran de ahí, pues tenían características físicas familiares, y también porque así generaban como más confianza por parte de los territorios y los veían llegar, pero ya estaban con un lavado de cabeza pues brutal. A esas personas les decían los mamelucos, a los que los árabes los adoctrinaban para ayudar al imperio árabe también a conquistar los territorios. Los llamaban los mamelucos, y por eso los jesuitas llamaban a los brasilindios, los llamaban mamelucos, porque sabían que esos niños que nacían de ese cuñadío, pues posteriormente iban a ser los que ayudaban a someter a su propio pueblo. Bueno, entonces como están estos tres grupos ahí llegando, estos tres visitantes, pues hubo conflictos entre ellos. Por un lado, los portugueses versus los jesuitas versus los hugonotes. Entonces, primero los que tenían para perder eran los hugonotes, porque los hugonotes tenían una religión contraria a, por ejemplo, el proyecto religioso de los jesuitas, que era enteramente católico. Como los hugonotes eran protestantes y pues obviamente no compaginaban con ese proyecto. Aparte tuvieron rencillas con los portugueses propiamente, porque ocupaban los territorios que les pertenecían a Portugal. Los hugonotes, recordemos que eran franceses, entonces como que esta gente que hace aquí me quiere robar el territorio, ¿por qué no se van? Y por eso habían conflictos entre ellos, que lo que resultó fue que expulsaron a los hugonotes y ya no había nada que hacer, nadie los quería, entonces simplemente los expulsaron y los hugonotes se devolvieron a Europa. Por otro lado, los portugueses también expulsan a los jesuitas, y esto es porque los portugueses tenían un proyecto colonizador, un proyecto en el que iban a esclavizar a todos los indígenas que se dejaran. Y los jesuitas lo que querían era ese intercambio cultural, ese cristianismo, empezar un proyecto cristiano desde cero, sin vicios, todo feliz, todo bonito, y pues eso de esclavizarlos como que no estaba en los planes de los jesuitas. Y por eso los portugueses, que no les importaba pues la paz y amor que querían los jesuitas, pues simplemente los expulsaron, váyanse de aquí o los matamos, y ya está.
De eso hay una película muy buena que se llama La Misión con Robert De Niro y se los voy a dejar para que la vean porque de esto del descubrimiento y la conquista de Brasil vamos a hacer otro quiz. Entonces esa película también queda de tarea. Ahora, por otro lado, ese conflicto entre ellos, pues lo que hacían era que ellos se enfrentaban, pero no se enfrentaban ellos como tal, sino que ponían a los indígenas a enfrentarse por ellos. Entonces era el bando de los portugueses, el bando de los jesuitas, el bando de los hugonotes, pero todos eran indígenas, solo que les ponían los nombres como yo vengo de parte de los jesuitas, yo vengo de parte de los portugueses, yo vengo de parte de los hugonotes y los hacían pelear entre ellos. Los que podían se escapaban para el interior de la selva, que realmente eran muy pocos los que lograban irse, los que lograban escaparse, y cuando lograban escaparse se iban bien lejos por allá al interior de la selva donde nadie los pudiera encontrar, porque entre más expuestos estuvieran a los contactos con los españoles, con los portugueses, pues más en peligro iban a estar. Entonces simplemente se adentraban y allá sobrevivían. Por eso es que todavía recientemente encontraron un pueblo indígena que nunca había tenido contacto con el hombre blanco, digámoslo de alguna forma. Y la recomendación es que no se les acerquen. ¿Por qué? Porque ellos tiran a matar a todo lo que no conozcan. Ellos ya tienen su propia cosmovisión, su propia cultura y todo, y pues yo creo obviamente que habrá mitos alrededor del hombre blanco por todo esto que pasó y que los obligó a adentrarse en la selva. Entonces por hoy podemos dejar así. Les voy a dejar el link de la película y espero que Juan Pablo y Juan José, creo que se llama, nos envíen el video del esclavismo.